Sistema nervioso. El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado que va a formar lo que es la placa neural. Los extremos de esta placa neural se van a elevar y van a formar lo que son los pliegues neurales, y estos, cuando se fusionan, van a confluir en la formación del tubo neural. Los extremos abiertos del tubo neural van a formar lo que son los neuroporos craneal y caudal. El cierre final del neuroporo craneal tiene lugar hacia el día 25 y el cierre del neuroporo caudal tiene lugar 3 días después. El extremo cefálico del tubo neural va a mostrar 3 dilataciones. Uno es el prosencéfalo, segundo el mesencéfalo y tercero el romboencéfalo. Cuando el embrión tiene aproximadamente 5 semanas, el prosencéfalo va a presentar dos contradictorios. Primero es el telencéfalo, formado por una parte central y los hemisferios cerebrales primitivos, y segundo el diencéfalo, que va a dar origen a las vesículas ópticas, y el romboencéfalo, que también presenta dos partes, que uno es el metencéfalo, que más tarde va a formar lo que es el puente y el cerebro, y después tenemos el mielencéfalo. La pared del tubo neural, cuando se cierra, presenta lo que son las células neuroepiteliales. Estas se van a ir dividiendo cada vez más y van a formar lo que es la capa neuroepitelial o neuroepitelio. Cuando el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales van a formar otro tipo de células. Vamos a presentar lo que son las células nerviosas primitivas o neuroblastos, que van a formar la capa del manto, y la capa del manto da origen a la sustancia gris de la médula espinal. Y luego tenemos la capa más externa de la médula espinal, que es la capa marginal, que esta contiene las fibras nerviosas, en el cual va a formar lo que es la sustancia blanca de la médula. Como el resultado de la adicción continua de los neuroblastos a la capa del manto, vamos a encontrar algunos engrosamientos ventrales que van a formar lo que son las placas basales. Estas forman las áreas motoras de la médula. Y después otros engrosamientos dorsales, que son las placas alares, que van a formar las áreas sensitivas. La placa del techo y la placa del suelo no contienen neuroblastos y sirven como vías para las fibras nerviosas que puedan cruzar de un lado a otro. Cuando hablamos de la diferenciación histológica de las células nerviosas, podemos ver que los neuroblastos, al principio van a tener una prolongación central que se va a extender y luego migran hacia la capa del manto. Y acá esta prolongación desaparece, quedando siendo redondos y apolares.
Luego, cuando se empiezan a diferenciar, van a formar un neuroblasto bipolar, donde presentan la prolongación en un extremo de la célula que se va a alargar rápidamente para formar el axón primitivo, y la prolongación del otro lado, del lado opuesto, forma las dendritas primitivas. Los axones de las neuronas de la placa basal se van a volver visibles en la parte ventral de la médula espinal, conocidos en conjunto como la raíz motora ventral del nervio raquídeo, que van a conducir impulsos, o sea, desde la médula hacia los músculos. Los glioblastos están formados por células neuroepiteliales que van a migrar en la capa del manto y se van a diferenciar en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares. Los glioblastos dan origen a las células de oligodendroglia. Durante la elevación de la placa neural van a aparecer un grupo de células a lo largo de cada borde de los pliegues neurales, que son las células de la cresta neural y son de origen ectodérmico. Cuando estas células de la cresta neural migran lateralmente, van a originar los ganglios sensitivos o ganglios de la raíz dorsal, de los nervios raquídeos y de otros tipos celulares. Los neuroblastos de los ganglios sensitivos van a formar dos prolongaciones. Las prolongaciones van a crecer centralmente y van a ser conocidas como la raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo. Las prolongaciones que crecen periféricamente van a formar el tronco del nervio raquídeo. Los nervios raquídeos son fibras nerviosas motoras que aparecen en la cuarta semana, originándose desde las células nerviosas en las placas basales. Se van a agrupar en haces y van a formar lo que son la raíz de los nervios ventrales y también la raíz de los nervios dorsales. Se van a formar como un conjunto de fibras que se originan a partir de las células en los ganglios de la raíz dorsal. Las prolongaciones centrales de estos ganglios van a formar haces que se introducen en la médula espinal, y las prolongaciones distales de esto que se introducieron en la médula espinal se van a unir a las raíces de los nervios ventrales y así forman lo que es el nervio raquídeo. Luego estos nervios raquídeos se van a dividir en ramas primaria, dorsal y ventral. En el tercer mes, la médula se va a extender en toda la longitud del embrión. Con el aumento de la edad y la columna vertebral se va a alargar más rápidamente que el tubo neural, y el extremo terminal de la médula se desvía a un nivel superior. En el adulto, la médula espinal termina al nivel de la lumbar 2 o la lumbar 3. En el extremo terminal de la médula, las fibras nerviosas van a formar lo que es la cola de caballo. El encéfalo se va a dividir en tallo encefálico, que presenta lo que es el mielencéfalo, el puente de Barolio, que está constituido por el metaencéfalo, y también el mesencéfalo. Y tenemos lo que son
los centros superiores, que está formado por el cerebelo y los hemisferios cerebrales. El romboencéfalo, que también es denominado cerebro posterior, está formado por el mielencéfalo y el metencéfalo. El mielencéfalo es una vesícula cerebral que va a originar el bulbo raquídeo. Difiere de la médula espinal en que sus paredes laterales están elevadas. La placa basal de este mielencéfalo contiene núcleos motores que se van a dividir en 3 grupos. El eferente somático, que se lo va a denominar columna motora somática, incluye el nervio hipogloso. El eferente visceral especial, que forma la columna motora eferente visceral especial, va a presentar lo que son los nervios accesorios, el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Y por último vamos a tener el eferente visceral en general, que contiene neuronas motoras que van a inervar la musculatura involuntaria del tracto respiratorio, el tracto intestinal y el corazón. La placa alar tiene 3 grupos de núcleos sensitivos de transmisión. El aferente somático, que va a presentar el nervio glosofaríngeo. El aferente visceral especial, que recibe impulso de las papilas gustativas, el paladar, el bucofaringe y la epiglotis. Y el eferente visceral general, que recibe información del tracto gastrointestinal y del corazón. El metencéfalo se va a caracterizar por la presencia de la placa alar y basal, 2 componentes nuevos que van a formar el cerebelo, un centro de coordinación de la posición y el movimiento, y el puente, que es la vía para la fibra nerviosa entre la médula espinal y la corteza cerebral y cerebelosa. Cada placa basal va a tener 3 grupos de neuronas. El eferente somático, que origina el núcleo del nervio abducen, el núcleo eferente visceral especial, que va a contener el nervio trigémino y facial, y el grupo eferente visceral general, que va a inervar las glándulas submandibular y sublingual. Sus placas alares van a tener también 3 grupos de núcleo que van a formar lo que es un grupo aferente somático, el aferente visceral especial y el aferente visceral general. Cerebelo. Las partes dorsales de las placas alares se van a inclinar y van a formar lo que son los labios rómbicos. Estos se van a acercar en la línea media y van a formar lo que es la placa cerebelosa. En esta placa se va a observar el vérmix y 2 partes laterales que son los hemisferios. En un inicio, la placa cerebelosa consta de la capa neuroepitelial, la capa del manto y la capa marginal. Y estas placas, con el desarrollo, las células neuroepiteliales van a migrar y van a formar lo que es la capa granular externa.
En el mesencéfalo, cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores. El eferente somático, que está representado por los nervios óculo-motor y troclear, y otro grupo que es el eferente visceral general, que está representado por el núcleo de Endinger-Westphal. La placa marginal de cada placa basal se va a agrandar y va a formar lo que es la porción anterior o pie peduncular, que van a actuar como vías para las fibras nerviosas. Las placas alares del mesencéfalo van a aparecer como dos evaginaciones longitudinales que con el desarrollo un surco transverso divide cada elevación en un colículo anterior y posterior. Los colículos posteriores van a actuar como conexión sináptica para reflejos auditivos y el colículo anterior funciona como reflejo para los impulsos visuales. El prosencéfalo o cerebro anterior va a constar del telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la copa y el tallo óptico, la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. El diencéfalo se forma por la parte media del prosencéfalo. La placa del techo del diencéfalo consta de una sola capa de células ependimarias que están cubiertas por mesénquima vascular y juntas van a originar lo que es el plexo coroideo del tercer ventrículo. La parte más caudal de la placa del techo se va a convertir en el cuerpo pineal o la epífisis, y que aparece como un engrosamiento epitelial, pero hacia la séptima semana va a formar una evaginación. A la larga se va a convertir en un órgano sólido sobre el techo del mesencéfalo. Las placas alares van a formar lo que son las paredes laterales y el surco hipotalámico va a dividir la placa en una región ventral y una dorsal, el tálamo y el hipotálamo respectivamente. Hipófisis o glándula pituitaria. Se desarrolla a partir de dos partes complementarias que son muy diferentes: la prominencia ectodérmica del estomodeo y el infundíbulo. Cuando el embrión tiene aproximadamente 3 semanas, la bolsa de Rapket aparece como una evaginación de la cavidad bucal y por consiguiente crece dorsalmente hacia el infundíbulo, y hacia finales del segundo mes se va a hallar en contacto con el infundíbulo. Durante el desarrollo, las células de la pared anterior de la bolsa de Rapket van a formar lo que es la adenopófisis, y el infundíbulo, que estaba en contacto con el diencéfalo, iba a originar el tallo y la parte nerviosa o lóbulo posterior de la hipófisis, la neurohipófisis. El telencéfalo está formado por dos prominencias laterales, los hemisferios cerebrales y una parte media que es la lámina terminal. Los hemisferios cerebrales, como dijimos, originan al comienzo de la quinta semana como evaginaciones bilaterales de la pared lateral del prosencéfalo. El crecimiento de los hemisferios cerebrales en la dirección anterior, dorsal e inferior va a originar lo que son los lóbulos temporal, frontal y occipital.
El desarrollo de la corteza se va a dar a partir de dos regiones, el paleo-paleo o arquipaleo y el neopaleo. La diferenciación del sistema olfativo va a depender de interacciones entre el epitelio y el mesénquimo. Estas van a tener lugar entre las células de la cresta neural y el ectodermo de la prominencia frontonasal para formar las placoas olfativas. Las células de las placoas nasales se van a diferenciar en neuronas sensitivas primarias, que tienen axones que crecen y establecen contacto con neuronas secundarias. A medida que el crecimiento del cerebro prosigue, van a constituir el nervio olfatorio. Las comisuras son haces de fibras que van a conectar la mitad derecha e izquierda de los hemisferios. El primero de los haces cruzados que aparece en la comisura anterior es la comisura anterior, y las fibras que conectan el bulbo olfatorio y las áreas cerebrales de un mismo hemisferio con lo del lado opuesto. La segunda comisura que aparece es la comisura hipocámpica o comisura del fondo del saco. La comisura más importante es el cuerpo calloso. Conecta las áreas no olfativas de la corteza cerebral derecha e izquierda. Además, se forman en comisuras posterior y avenular, también el quiasma óptico, que va a contener fibras de las mitades mediales de la retina. El líquido cefalorraquídeo es secretado por los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales. El líquido va a circular por los ventrículos cerebrales y sale de los ventrículos laterales. Algo del líquido cefalorraquídeo entra en el conducto raquídeo y otra parte sale del cuarto ventrículo para ingresar en el espacio subaracnoideo que rodea el sistema nervioso central. Entonces podemos decir que el sistema nervioso central está flotando en este líquido y de este modo el líquido cefalorraquídeo va a amortiguar al encéfalo y le da una sustentación para que su peso no comprima los pares craneales contra el interior del cráneo. Dentro de los pares craneales podemos hablar que en la cuarta semana del desarrollo ya se van a observar lo que son los núcleos de los 12 pares craneales. Todos los nervios excepto el olfativo, que es el 1, y el óptico, que es el 2, van a emerger del tronco encefálico. El sistema nervioso vegetativo va a constar de los componentes simpáticos y parasimpáticos. Es un sistema de dos neuronas con fibras preganglionares y postganglionares, y las neuronas preganglionares va a formar parte del sistema simpático y se van a encontrar en las astas intermedias de la médula espinal. Se va a extender desde la torácica 1 hasta la lumbar 2 o lumbar 3. Y sus neuronas postganglionares se sitúan en los troncos simpáticos y ganglios colaterales.
Las neuronas preganglionares y parasimpáticas tienen sus núcleos en el tallo encefálico y están asociados con los pares craneales 3, 7, 9 y 10 y en la región sacra de la médula espinal.